Luis Miguel Domínguez, naturalista y documentalista nacido el 16 de febrero de 1963 en una modesta casa del barrio de Vallecas, en Madrid. Director del Gabinete de Historia Natural de esa ciudad y fundador y presidente de Lobo Marley, plataforma ciudadana que lucha por la preservación del lobo y el medio rural. También es fundador de la Asociación de Productores de Documentales de Historia Natural y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Durante 13 años fue codirector de Urban TV, Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana, y en los últimos 30 años ha sido director del Espacio de Divulgación y Protección de la Naturaleza en Radio Nacional de España, Radio 1, Radio 3 y Radio 5, Onda Madrid y en el espacio de la cadena SER, Hoy por Hoy. En la actualidad, dirige un espacio semanal de educación ambiental en M21, la radio del Ayuntamiento de Madrid. El documentalista fue premiado internacionalmente por su labor como director y productor de documentales. Es el autor de grandes series y programas de televisión desde 1985, año en el que dirigió el primer de ellos. Dentro de todos sus trabajos se destacan Amazonía, Last Call, Vietnam, Vida tras la muerte, Fauna callejera, Vías Verdes, Tesoro del Sur y Biodiario. Luis Miguel Domínguez ha formado parte de los órganos de dirección de importantes ONGs ambientalistas como WWF y Survivor International. En marzo del 2024, el naturalista publicó su más reciente libro, Lobo, Historia, Ciencia y Conciencia. En la actualidad, nuestro invitado dirige y presenta la sección de naturaleza del programa de televisión española Aquí la Tierra. Con nosotros, Luis Miguel Domínguez. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer, Luis Miguel. Gracias por la oportunidad de apoyarnos en este live, en este evento. De verdad estamos muy emocionados de tenerte por aquí. Así que te doy la bienvenida junto a mi compañero Javier Bastán. Quiero que sepas, Miguel, que vamos a tener transmisión hoy. Nos van a estar viendo desde Israel, Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, de diferentes partes de Estados Unidos, Brasil, Argentina. O sea que realmente va a ser eso. Y tengo que decirte que me han pedido cuando terminemos esta transmisión que por favor la mande íntegra para su distribución. O sea que gracias por la oportunidad. Así que, Javi, ¿cómo recibimos a nuestro invitado en el día de hoy? Bueno, yo con mucha emoción y con mucha ilusión también, porque es una persona que es muy profesional, pero más que profesional es persona, ¿eh? Sí. Y yo estoy muy agradecido de estar aquí en este momento. Qué maravilla, qué belleza escucharos y sentiros. Me resulta muy bonita esta oportunidad de humanizar todavía más, si cabe, el tiempo en el que vivimos, porque hay gente que decide restar o dividir. Nosotros decidimos sumar. Entonces, os lo agradezco de corazón, de verdad, ¿eh? Gracias. Y sobre todo, Miguel, que nosotros las preguntas que te vamos a hacer y acercamientos que te vamos a hacer hoy es desde el punto de vista, diríamos, totalmente ignorantes, en el sentido de que venimos de la República Dominicana, donde allí, aparte de gallina y gallo, caballo y vaca, no tenemos nada más. O sea, lo digo en plan de broma. Correcto. O sea, que realmente es llegar aquí. Y de hecho, como llega el tema de hablar sobre el lobo ibérico, es por lo siguiente. Javier Bastán y yo, quienes somos amigos desde el colegio, nos une la pasión que es la montaña, hacer montaña. Nos hemos enamorado de los Pirineos y por ende de los osos. No he encontrado a nadie que me hable de oso para poder hacer entrevista de oso, pero bueno. Felizmente nos apasionó mucho el tema del lobo ibérico. De hecho, en el 2019, creo, apareció un lobo en Queralbs, aquí en Cataluña. Sí, claro, por supuesto. Y Javi y yo estábamos, wow, un lobo. Y de hecho, hace como un año, aquí en Barcelona, en la Serralada de la Marina,
apareció un lobo. Nosotros, wow, así que Javi, tenemos que contactar. Así que así empezamos. Yo quiero empezar con la primera pregunta. Aunque aquí en España eres súper conocido, eres muy famoso, o la humildad aparte, pero en América, donde tengo mi mayor audiencia, pues muchos no te conocen. Y por más que yo he intentado explicar quién eres, la gente no cree que tengo a alguien de tu calibre con nosotros. Así que, ¿quién es Luis Miguel Domínguez? Pues mira, Luis Miguel Domínguez es un niño grande, es un ser humano que ha ido creciendo biológicamente, pero espiritual y mentalmente todavía me ubico en un territorio de una cierta inocencia, ¿no? No quiero abandonar ese lugar, no lo quiero abandonar, quiero vivir ahí, eso sí, formándome y forjándome para afrontar el futuro. Soy un ser humano con un montón de defectos, sin duda alguna, con alguna que otra virtud, que para empezar, si uno no reconoce sus propias virtudes, va a ser muy difícil que los demás te las reconozcan. Entonces conviene hablar con claridad. Yo tengo especialmente ahora una sensación que hace 5 años no tenía. Es la sensación de un superviviente. Yo soy superviviente de un derrame cerebral masivo, de un ictus stroke, se dice en Estados Unidos y en otros lugares, un accidente cerebrovascular que me llevó al borde de la muerte. Estuve 2 meses en estado de coma, peleando y pactando con la bella dama, con la muerte, para no irme, ¿no? El caso es que he vuelto y he vuelto con una fuerza realmente inusitada. Es quizás sea una de mis virtudes, el haber sabido estar en la otra orilla, ver aquello, disfrutarlo y volver. Yo creo que eso me define como persona, sí. Wow. Pues yo creo que nos une a nosotros igual, porque yo creo que todos llevamos un niño dentro, que afortunadamente tenemos unas esposas que nos apoyan y nos... Así que, princesa, de aquí te mando un beso, amor, que sé que no estás viendo. Sí, no, totalmente. Pues, sí, claro. Miguel, yo te quiero hacer la primera pregunta. Vamos a ir, Javier Bastán y yo, vamos a ir alternando en la pregunta. Yo voy a empezar con la primera. ¿Tu pasión por el lobo empieza cómo? ¿De qué manera? Luego yo te preguntaré tu contacto, porque hay una foto tuya abrazando a un lobo. Entonces, pero bueno, ahí ya hablaremos después. ¿Cómo empieza tu pasión por este animal? Sí, vamos a ver, realmente el lobo es un símbolo, es un ser vivo que evidentemente tiene tras de sí una historia natural de millones de años de evolución, pero en realidad el lobo es un símbolo, el símbolo de la naturaleza ibérica. Es como el jaguar o el puma para ciertas zonas de América del Sur, ¿no? Es un animal totémico, un animal de poder. El lobo lo es aquí en Iberia, en la península ibérica. Luego, y no quiero en este sentido alargarme, pero luego te voy a contar una cosa muy bonita, y es que si tú a mí me preguntabas de niño, de jovencito, hace bien poco, me encontrabas por la calle y me preguntabas, Luis Miguel, ¿y de dónde te viene a ti esto del lobo, no? ¿De dónde te viene? Yo te contestaba siempre lo mismo, como una cacatúa. Yo hablaba como un papagayo y decía, es vocación innata. Y no sabía lo que estaba diciendo. Vocación innata me parecía que era suficiente respuesta. Pero hoy, después de la experiencia que te he contado del ictus y de mi estado de coma, en el que yo tuve algunas revelaciones, hoy ya sé que no fue por una vocación innata, no fue así. Algo ocurrió, algo ha ocurrido en mi vida que ha hecho que yo me fijara el lobo como una razón de ser. El lobo en el fondo es mi compañero espiritual, es el ser que me ha iluminado el camino.
Y yo no podía abandonar a este animal en un momento crítico de su historia, en el que estaba siendo perseguido en España de manera indeseable e indecente. Yo no podía abandonarle. Yo tenía que luchar por ese animal. Y ahí estoy, ¿no? Claro. Wow. Bueno, ya te veo. No es por nada, y escúchame mi ignorancia, como repito, vengo de un país donde solamente tenemos gallina y vaca, pero entiendo que el lobo come personas, o sea, y no sé, te veo como bastante amigable con tus amigos. Sí, ¿Cómo mira, llega esta foto? el lobo es un animal que no ha generado en España ninguna, ningún accidente, ningún conflicto en cuanto a ataque a una persona. Históricamente no hay recogido, no hay ningún registro de ataque de lobo a personas. Sí que tenemos, en cambio, por contra, documentado el hecho de que las lobas han amamantado a niños, a bebés humanos que han sido abandonados y que han llegado a una cueva, a una madriguera en la que vivían los lobos, y las lobas los han amamantado, los han cuidado y los han hecho crecer y salir adelante. Esto lo tenemos documentado en diferentes geografías del planeta. Por ejemplo, poca gente sabe que Kipling escribió el libro de la selva basándose realmente en un hecho real. Fue un chaval, Mowgli, que fue rescatado por un grupo de lobos, salió adelante, fue criado por ellos, el que dio lugar al libro de la selva. Ese es un ejemplo, pero la ciudad de Roma, ya sabes, que fue fundada por Rómulo y Remo, que también fueron dos criaturas amamantadas por la loba Luperca. O sea que tenemos un montón de datos al respecto en esa dirección, no en la dirección del ataque. No es peligroso el lobo para las personas, no lo es, de verdad. El lobo nos va a evitar siempre, sin duda alguna. De hecho, a mí... Son mitos, esos son mitos del lobo, ¿no? O sea, claro, los mitos son los que matan al lobo. Al lobo se le puede matar de varias formas. Una de ellas es con un rifle, ¿vale? Se creen que solo hay esa. No, el lobo no solo muere a disparos, no. El lobo sobre todo muere por el desprestigio social. O sea, hay una parte de la sociedad que lo ha desprestigiado, lo ha despojado de todo el brillo cultural que el lobo aportaba. ¿Para qué? Pues para que si yo lo mato, bueno, como he matado a un animal asesino, ladrón, cabrón en general, pues todavía encima me van a poner una medalla, ¿no? Van a decir gracias por haber matado a esa fiera, a esa bestia parda, ¿no? Sí. Por ahí muere el lobo muere por ahí. Y hay que luchar ahí. Hay que devolverle al lobo el prestigio que ha perdido por el camino. Luis Miguel, en relación a la situación del lobo en España, yo primero, antes que nada, me gustaría que nos dijera más o menos cómo está repartido un poco en la península ibérica. ¿Dónde están los asentamientos del lobo? Muy bien. Muy bien, Javier. Mira, el lobo en España vive en la península ibérica, obviamente, porque claro, España tiene territorios insulares, tiene Canarias y tiene Baleares. Allí no hay lobos ni los ha habido nunca. Ha habido lobo de mar, la foca monje, un tipo de foca mediterránea que también aparece en Canarias, se le llama lobo, le llaman lobo. Isla de Lobos está en Canarias y era el sitio donde criaban las focas. Pero lobos solo hay en la península ibérica y dentro de la península, sobre todo en el oeste peninsular, sobre todo en la provincia de Zamora, Ourense, algunas partes de Galicia, ahí. Y también, sin duda,
hemos aguantado una pequeña población de lobo en Andalucía, que se ha extinguido delante de nuestras narices. Se nos ha extinguido por una falta de compromiso de la administración con la defensa de la naturaleza muy grande. Tengo que decir algo, Javier y Jordi. Sí. El lobo ibérico es una subespecie del Canis lupus, del lobo gris. Es una raza única en el planeta y que compartimos dos países que tenemos la gran responsabilidad de salvaguardarlo para el futuro, que son Portugal y España. El lobo ibérico solo vive en Portugal y en España, nada más. Y es una subespecie muy singular. O sea, lo que quiero decir con esto es que un lobo rumano o un lobo ruso no es el lobo ibérico. O sea, el lobo rumano y el lobo ruso pueden ser el mismo lobo, pero el lobo que aparece en la península ibérica es único de aquí. Como el lobo que aparece en Cataluña es un lobo italiano. Esta es una historia muy bonita. ¿Sí? Es la subespecie Italicus. Es un macho que anda buscando con un afán impresionante compartir genes. Él tiene que intercambiar genes con alguna loba que quiera aparecer por el camino. Bueno, esos lobos que aparecen en Cataluña son de la subespecie itálica. Son lobos italianos que han pasado a Francia y de Francia a Cataluña. Fíjate si está mal el tema del lobo en España, que es imposible que un lobo aragonés, un lobo de Aragón, cruce los Pirineos y de alguna manera un poquito antes llegue a Cataluña. Eso es imposible. En cambio, es más fácil que un lobo italiano desde Italia cruce media Europa para encontrar una loba y aparearse con ella. Y esto ya ha pasado en España, cuidado. Es una cosa muy bonita. Es un lobo que ha venido a enamorar a una loba, lo ha conseguido, la ha dejado preñada, está embarazada, y ese macho pobrecito murió atropellado por un camión en Alcañices, en España. Esta es la verdad. O sea, las historias del lobo que yo pudiera relataros son todas de una heroicidad increíble, porque un animal que cruza toda Europa para compartir su carga genética con una hipotética hembra que pueda aparecer, eso no es cualquier animal, ese es un héroe, es una heroicidad la que está haciendo ese ser. Claro. Wow, o sea que antes de que Javier haga la siguiente pregunta, Luis Miguel, o sea, es decir que en Cataluña por ahora no volveremos más a ver lobo. Yo tengo la impresión de que, para empezar, Cataluña es la de las pocas comunidades autónomas del Estado español que se han puesto a favor del lobo. La Generalitat, de alguna manera, protege a esta especie y la va a dar cobertura para, en el supuesto caso de que esa hembra que te he comentado, una vez que para a 4 o 5 cachorros, ahí se coordine, se organice una pequeña manada que ya asiente a la especie en un territorio. O sea que yo soy de la opinión de que puede pasar. O sea, de que esa aventura del Latin Lover italiano lobo, esa aventura va a dar un resultado muy positivo. O sea que sí. Lo más importante aquí no es contar o contabilizar los ejemplares dispersantes. El lobo solitario no nos interesa, porque el lobo solitario, pobrecito, no tiene ninguna capacidad de sobrevivir si no es en el interior de una manada. El lobo, hay una frase que yo utilizo siempre: el lobo
en solitario es un ser fuerte, pero en manada el lobo es invencible. Cuidado, es un animal social como no podéis imaginaros, prácticamente igual que nosotros. Entonces un hombre solo por el mundo lo tiene muy jodido. Lo más importante es que esa persona vaya en grupo. Nos interesa por eso, siempre que hacemos censos o estudios sobre el lobo, observar los grupos reproductores. Necesitamos saber cuántos grupos reproductores tenemos en la península ibérica. Eso es lo más importante. Ok. Javi, procede con la siguiente pregunta, que después yo pregunto lo de Juanito y otra más que tengo. Adelante, Javi, haz la siguiente. Luis Miguel, en el tema de política, realmente nosotros estamos muy alejados del tema de la política, aparte de cosas que vemos ahí un poco, pero tú que conoces el tema a fondo. ¿Cuál es el problema a nivel político? Porque sabemos que a nivel político es que las cosas suceden, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha ido cambiando? O sea, ¿cómo ha evolucionado eso en las últimas décadas? O sea, ¿de dónde venimos y dónde estamos en ese quehacer político? Sí, me interesa mucho esa pregunta porque es habitual que a mí se me diga, Luis Miguel, tú eres naturalista, ¿por qué te metes en política si la ecología no es ni de derechas ni de izquierdas? Esa tontería me la suelen decir y yo me niego en rotundo, me revuelvo, porque precisamente la política es una disciplina humana de primer orden, que no hay que denostarla. La política es necesaria. De hecho, mi empeño en la protección del lobo ha consistido sobre todo en meter a este animal en la agenda política. En la agenda política del gobierno de España. El actual gobierno de España, cuando ha metido al lobo en la agenda como uno de los temas a tratar, pues al final ha considerado que el lobo tenía que ser protegido estrictamente por ley. Algo que no ha ocurrido en los últimos 100 años en España. Nunca el lobo ha estado tan protegido como lo está ahora en este país, por cierto, dando ejemplo a otros países de qué es lo que hay que hacer con especies que realmente son valiosas y están en peligro de extinción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mire usted, lo que hay que hacer es protegerlas por una cuestión patrimonialista. Ni tan siquiera tenemos que hablar de ganadería, de si se han comido unas ovejas o si el lobo ataca a las personas. No tenemos que hablar de esas cosas. Lo que tenemos es que valorar si hay una especie animal que forma parte del patrimonio de los pueblos y hay que protegerla. Y si es así, eso es lo que ha hecho el gobierno de España, ¿no? Entonces yo me empeñé en meter al lobo ahí. No podía seguir el lobo suelto y padeciendo y muriendo cada mes 200 lobos. No podía ocurrir eso. El lobo tenía que formar parte de los intereses políticos. No hay que tenerle miedo a las cosas, ¿no? De verdad, Pues mira, nosotros a veces somos nosotros los que nos cortamos las alas y las alas que nos las corten otros, nuestros verdugos, si quieren, pero nosotros no. Morimos con las botas puestas y con las alas que nos hacen volar, sobrevolar y soñar y conquistar. Entonces, pues mira, sí a la política, sí. Miguel, yo quiero corroborar lo que tú estás diciendo con un video que voy a poner. Porque muchas personas, como te digo, tú eres súper famoso aquí en España y en América, mucha gente que veía tu foto me decía, ay, pero que se ve tan buena persona. Y yo, ya verás un video y quiero poner un video para todo el que está viendo este video para que vean cómo era Luis Miguel Domínguez cuando luchaba activamente por el lobo. Claro. Pero antes de poner este video, Juan tiene una pregunta. Él dice, yo tengo entendido que el lobo ibérico mata para alimentarse. En cambio, el lobo ruso es más agresivo. No sé si es verdad o un simple mito.
Pues mira, el lobo ruso es un animal que puede parecer más agresivo por una cuestión física. Es un animal que puede un macho llegar a pesar casi el doble que un lobo ibérico. Es un animal grandioso, es un animal enorme, pero el lobo ruso igualmente caza solo para comer. No hay que olvidar que el acto de la caza es un desgaste energético que ningún superdepredador va a hacer porque sí. No puede gastar una energía un animal que tiene que vivir en el invierno de la nieve y del hielo, no. El lobo, si decide atacar a una presa, es para cazarla y comérsela, sin duda alguna. Lo que pasa es que el hombre actual, y especialmente el hombre de campo actual, la persona que vive, lo mismo me da en la Pampa Argentina o en Bariloche o en República Dominicana, que el hombre que vive en el campo español hoy no tiene la cultura que tenían sus padres, sus abuelos, el conocimiento sobre el mundo animal que ellos tenían. Y entonces ven las cosas y las analizan de una manera que a mí me parece egoísta e inepta. No puede ser. O sea, tú debes pensar que cada vez que un lobo se lanza a correr detrás de un jabalí o detrás de un ciervo, eso conlleva un desgaste muscular, un desgaste físico, un desgaste de energía enorme que el lobo no va a hacer solamente porque sí. Esto pasa con una serpiente venenosa. Una serpiente venenosa no tiene el veneno para morderte a ti en un pie, no. La idea es que ese veneno solo le sirve a la serpiente para paralizar a las presas de las que ella se va a alimentar. De manera que cuando una serpiente venenosa te muerde a ti, está quedándose sin poderse alimentar posiblemente en ocasiones más de un mes. Más de un mes sin poder volver a cazar, sin poder volver a comer por haberte mordido a ti en una pantorrilla. No, no, eso no es así. El veneno, las serpientes lo tienen especialmente indicado para el momento de la caza, de la captura de un micromamífero. Y el mundo de la caza en los superdepredadores es un mundo muy bello porque es un mundo que habla de economía, que habla mucho de la razón. Los animales se organizan para desgastar lo menos posible su contenido energético. Eso está claro. ¿Me hacías alguna pregunta más que quiero recordar, Jordi? ¿Me has dicho algo? No. Todo empezaba por el tema del lobo ruso. Lo que quiero poner es un video para que lo vean a usted luchando y las consecuencias inclusive que tuvo después. Así que vamos allá con el video. Muy bien. No se asusten con lo que viene ahora. Lobo Marley os va a contar un cuento. La oveja, el lobo. Estate atento, esta es una peli de acción. ¿Qué es eso? ¿Qué sonido es ese? Y las motosierras allá adentro. La historia es que una oveja ayuda a un lobo, al hermano lobo. Vamos a tumbar esta mierda, a tomar por culo con las casetas. ¡Adelante, chicos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Quietos! Y así todas, en contra de nadie y a favor de todos.
Vamos. Por el lobo. Mirad cómo se ceban la ovejita y el lobo. Preparaos porque hay más, mucho más. Para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Sí, inolvidable, inolvidable. Claro, eso tuvo consecuencias, que es lo que viene ahora. Hombre, sí, nos pedían 2 años y medio de cárcel, fuimos a juicio, pagamos 50.000 euros de fianza, que no teníamos ese dinero, pero yo hice un llamado a través de las redes sociales y la gente nos apoyó de manera desinteresada. Y ganamos el juicio. Fuimos absueltos. Ganamos el juicio totalmente. Fíjate que estamos hablando de unas casetas construidas de manera ilegal, desde las que primero se ceba al lobo, se le pone comida a 5 metros de la caseta, un ciervo muerto, un caballo muerto, un descontrol terrible. Se hace eso prohibido absolutamente por todas las leyes de Castilla y León y de España. Y luego desde allí se mata, se acribilla a balazos al lobo ibérico. Y entonces yo decidí darle un golpe en la mesa. Digo, no, esto se acaba ya, esto no puede ser. Y coordinamos un operativo muy serio, muy eficaz, y tumbamos 5 casetas una noche de invierno, de duro invierno. Sí, las tumbamos y con mucha alegría, por cierto. Fue No, una se acción- ve en el video. Mira, Jordi, fue una acción como aquella que yo veía de niño. Cuando era niño, yo veía unas Zodiac, unas lanchas que se ponían en medio de los balleneros, entre la ballena y el ballenero, se metían unas lanchas de Greenpeace en aquellos años, luchando para evitar la caza de ballenas. Yo eso lo vi de niño y lo que hice en esta acción fue replicar esa lucha pragmática. Pero mira una cosa, Paul Watson, que es fundador de Greenpeace, que era una de las personas que conducía aquellas lanchas, está hoy en la cárcel en Groenlandia, lleva exactamente 2 meses y lo quieren extraditar a Japón, donde sin duda le van a meter en la cárcel muchos años. Es un hombre que tiene no sabía. 73 años. Imagínate, va a pasar la vida final en la cárcel. Un defensor de las ballenas está sometido por el gobierno de Dinamarca a una cárcel odiosa y fría. En fin, esta es la vida nuestra. Ayer mismo falleció un defensor de la naturaleza de Honduras, asesinado por las mafias. Una vez más, la defensa de la naturaleza no es gratis. Somos personas que estamos violentados, estamos amenazados de muerte continuamente. Yo concretamente soy un ejemplo de ello. De hecho, a mí el ictus, cuando me viene mi derrame cerebral, me viene en un momento en el que hay un ataque del mundo de la caza español, hay un ataque contra mi persona absolutamente insoportable. No me digas, Miguel. Con bulos, con falacias, diciendo por las redes sociales que yo era un ladrón que había robado la herencia a 2 abuelitos de Valencia. Tú fíjate, yo vivo en Madrid y me había ido a Valencia a robar la herencia a 2 personas mayores, ¿no? Bueno, el caso es que ni mi familia ni yo merecemos eso, pero la verdad es que a mí me dio un derrame cerebral porque la presión era insoportable. Esto es una pena, pero yo prefiero una sociedad que, además de enfadarse y lloriquear o teorizar sobre su cabreo, prefiero una sociedad que se ponga en marcha y que luche por sus cosas. Ahí tenemos a una criatura preciosa. Hola, linda. Esa es mi pequeña Laia. Pues mira, Laia
Laia, todo esto de lo que aquí estamos hablando va por ti, aunque tú no lo sepas. Pero yo quiero que cuando tú tengas mi edad, salgas al campo, pongas el oído y escuches el aullido del lobo. Yo trabajo para eso. Esa es mi única función en esta vida, nada más. Wow. Luis Miguel, tú sabes que antes de que Javi te haga la pregunta que te va a hacer ahora, me pregunta mi hermana, tía madrina, te quiero, te amo, gracias por el apoyo, desde Miami. Dice, ¿es fácil domesticar un lobo? Ella te pregunta eso porque desde que yo empecé con el lobo, igual que ella, como que tenemos ganas de tener un lobito. Claro. De hecho, cuando se lo dije a mi esposa, yo quiero un lobito, mi esposa, tú estás loco. Pero no sé, como que... Claro. Como tan sí, es verdad que el lobo suele generar en las personas unas ganas de abrazarlo y de tenerlo cerca de ti. Eso es verdad, pero hay que decir que no hay que confundir. Un lobo no es un perro. Estos lobos con los que yo estoy aquí, este macho al que abrazo y la hembrita que tengo detrás, son unos lobos maravillosos que en aquel momento estaban en una etapa de semi-libertad, digamos. Son lobos que iban a ser devueltos a la libertad de la naturaleza después de haber vivido un tiempo en cautividad. Por tanto, estos lobos tenían una cierta posibilidad de ser manejados como lo estoy haciendo. De hecho, esta fotografía es un momento en el que yo me echo una siesta en el campo, me pongo a dormir y cuando me despierto en mitad de la tarde los tengo a los lobos a mi lado. Se ponen, ellos vienen a mi lado y se tumban conmigo. ¡Oh, madre! Claro, pero ¿por qué hace eso el lobo? El lobo hace eso porque es un animal social en extremo. Es un animal que necesita de la compañía, absolutamente. Pero eso no quiere decir que sea fácil de domesticar. Posiblemente, si usted tiene un lobo en su casa, va a tener al fin y a la postre algún conflicto un día. ¿Sabes cuándo? Cuando este animal alcance la madurez sexual. Los lobos, por naturaleza, cuando alcanzan la madurez sexual, se ven obligados siempre a retar al lobo alfa. Posiblemente, imagínate, tú eres el lobo alfa para él. Él te tiene considerado como el jefe de la manada, ¿no? Pero ese lobo, una vez que se ha hecho adulto, tiene la obligación de retarte. Cada día que entre en contacto contigo te va a enseñar los dientes, va a fruncir el belfo, va a hacer una serie de movimientos que te van a asustar. Te puedo asegurar que te puede llegar a dar una parada cardíaca porque es terrible enfrentarse a un lobo enfadado. Eso sí, también te digo, entre los lobos no suele haber muerte, porque los lobos tienen una capacidad muy bonita. Ellos conocen la compasión, los lobos son compasivos. Cuando un macho alfa, poderoso y fuerte, ha peleado con un joven, el joven tiene un sistema para inhibir su agresividad, para cortar la pelea. Tiene una fórmula. Esa fórmula es mostrarle el cuello. Le muestra el cuello. Se lo pone cerca de la boca y es entonces cuando el macho alfa corta automáticamente la pelea. La pelea se acaba en el momento en el que la víctima entrega su cuello. Y ahí surge la compasión, aspecto compasivo que yo te pregunto, Jordi, en el ser humano, ¿tú conoces realmente que dos personas que se estén peleando, si una le ofrece la vulnerabilidad al otro, el otro pare y sea compasivo con él? No, ahí es que le da más duro. Le da más duro hasta matarlo, claro. Pues en el caso de los lobos ya ves que no es así, está claro. Es un animal fascinante, lo es. Y lo es sobre todo por esa parte social que yo te digo.
Mira, hay una cosa que Claro, siempre me se parece mucho al humano. gusta contar, porque como te he dicho antes, mi función es la de devolver el prestigio al lobo, el prestigio que ha perdido por el camino. Mira, cuando un lobo se hace viejo, lo peor que le puede pasar es perder la dentadura, que se le caigan los colmillos, que se le caigan piezas de la boca, cosas que suele pasar. Okay. Entonces, cuando eso le pasa a una loba o a un lobo anciano, ese animal está al borde de la muerte. Pero hasta que la muerte llegue, van a tener una compañía muy especial. Son los lobos escuderos, se llaman así. El lobo escudero es un lobo joven que está capacitado para acompañar a los ancianos. Matan para ellos las presas, las mastican y las regurgitan en forma de una papilla para que los viejos puedan comer. Si tienen que cruzar una carretera, primero cruza el escudero para controlar si viene un coche o no viene, y luego el escudero le da paso al viejo para que pase el viejo. El lobo escudero es un ejemplo claro de cómo realmente son los lobos. Son realmente seres maravillosos, no tiene nada que ver con la ferocidad ni con tonterías elucubradas e inventadas por este mono acomplejado que es el Homo sapiens, ¿no? Sí, somos su peor enemigo. De hecho, tío Diego, mi tío de República Dominicana, gracias te digo por el apoyo, pregunta, ¿cuál es su mayor enemigo en el mundo animal? En el mundo animal, enemigo del lobo, bueno, puede ser aquel ser que tenga una capacidad física en una confrontación de poner en apuros al lobo. Un Pero oso. aun suponiendo que eso pueda pasar, la otra especie también tiene derecho a vivir. Seguramente eso no va a ocurrir de manera gratuita. Seguramente ocurre por cuestiones territoriales, por la pelea por algún recurso. Estoy pensando en el oso. En Estados Unidos tenemos al grizzly, que es una subespecie del oso pardo, la más grande de todas, que llega a pesar un macho 550 kilos de peso. Es verdad que el grizzly en ocasiones mata lobos, claro que sí. Si se encuentran en un mismo territorio o reparten muy bien el mismo y los recursos que hay en el mismo, o se van a ver abocados a una situación compleja. Pero fíjate, cuando las osas grizzly paren, tienen un problema muy serio porque sus esbardos, o sea, sus cachorros, sus osennos, pueden ser depredados por el águila real. Hay una gran rapaz que volando y sobrevolando los bosques se ha especializado en cazar osennos y comerse a los osos. También se come lobennos, también se come crías de lobo, las águilas. O sea que en el mundo animal hay un ranking de seres que cubren y contemplan perfectamente el terreno de juego. Todos ocupan su lugar y afortunadamente por eso funciona también la naturaleza, ¿no? Claro. Pero el hombre sin duda es el mayor enemigo del lobo. Porque el hombre mata al lobo considerando todo esto que yo te estoy contando esta tarde aquí. O sea, el hombre mata de manera terrible porque sabe el daño que hace. Sabe que está matando al hermano lobo, como nos enseñó Francisco de Asís, hermano lobo, ¿no? El lobo ha sido un compañero de los humanos durante miles de años en la prehistoria. Esto hizo incluso, bueno, hay un capítulo de la historia muy poco conocido, pero muy bonito. Voy a ver si te lo sé relatar. Mira, el estrecho de Bering
ya sabéis que es ese puente helado Sí, que está en el norte, en Beringia. Por un lado, une Alaska sí, con las correcto. tierras de Siberia. Eurasia y América se unen ahí. Por el estrecho de Bering pasaron miles de especies animales que hoy están en los territorios de toda Sudamérica. Por ejemplo, los camélidos, o sea, el grupo de camellos que derivaron en llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, por ejemplo, ¿no? Y Sí, otras muchas especies. Durante un tiempo largo, prácticamente 1000 años, los humanos primitivos y los neandertales dejaron de cruzar el estrecho de Bering. ¿Por qué? No se sabía por qué, pero dejaron de cruzar el estrecho de Bering y hoy ha habido investigaciones que han determinado qué es lo que pasó. Aquellas personas estaban horrorizadas porque cada noche hacían su campamento en el propio puente, dormían ahí por la noche con sus tiendas de campaña, con sus tipis que hemos conocido de las etnias de Norteamérica, ¿no? sí. Y a la mañana siguiente ya cruzaban el estrecho de Bering. Pero se encontraron con un enemigo al que no esperaban. Ese enemigo era la hiena manchada. La hiena manchada es la hiena africana que vemos siempre, un animal con una mordida bestial, más potente que la de un león. O sea, una Sí, hiena es puede así. partir la tibia de una jirafa, la dentadura de la hiena la parte por la mitad. Es una cosa increíble. Wow. Bueno, las hienas se especializaron en cazar bebés y ancianos por la noche. Por la noche entraban en el tipi, cogían a los niños, se los tragaban vivos y ya está, y a los viejos igual. Y esto hizo que los neandertales y los Homo sapiens arcaicos no cruzaran el estrecho de Bering durante prácticamente 1000 años, Wow. Wow. lo cual retardó la colonización de América. Sabéis que América es colonizada por el Homo sapiens a través del estrecho de Bering. Pero ¿sabéis cuándo esto acaba? Este momento funesto de la historia de nuestra especie acaba cuando por allí, por el horizonte, a la altura de Siberia, aparece el Homo sapiens acompañado de lobos. Cuando el hombre se hace acompañar de lobos. Wow. Y es entonces cuando el lobo hace cambiar el miedo de bando. O sea, las hienas ya no se ríen tanto, no. Las hienas son cazadas por los lobos, porque los lobos son más ágiles, son cazadores sociales, van en grupo y se lían a matar hienas, y es ahí cuando el hombre de Neandertal y cuando los Homo sapiens arcaicos se abrazan y juntos vuelven a cruzar el estrecho de Bering, gracias al lobo. O sea que el lobo, digo, es el hermano lobo de hace muchos miles de años atrás, decenas de miles de años atrás. Esto que os estoy contando pasó en torno hace 30.000 años, más o menos. Wow. Se creía en un principio que la hiena que comía a las personas era la hiena de las cavernas, que era un animal enorme, muy, muy terrible. Pero no, sabemos hoy que era la hiena manchada, la hiena que hoy tenemos en África. Una hembra de hiena manchada podía llegar a pesar 100 kilos en aquellos años. Imaginaros, un animal terrible. Wow. Que el hombre no podía, No podía parar. contra él, no, imposible. Pero Yo pienso cuando, la hiena como un animal más pequeño en mi sí, cabeza. cuando se alió con el lobo, el hombre venció y además pudo empezar a cazar animales que para él eran imposibles. Mamut, rinoceronte lanudo, bisontes. O sea que le debemos mucho al lobo, claro que sí.
Luis Miguel, yo quiero, a propósito de lo que estás diciendo, Sí. porque yo sé que recientemente tú has lanzado un libro y sé que ese libro ha sido muy importante porque es un libro llamado Lobo, ¿vale? Entonces, Claro. yo sé, a propósito de lo que dices, sé que este libro se basa precisamente en la historia en común que los seres humanos han compartido con los lobos, ¿no? Claro. ¿Nos podrías hablar un poquito de ese libro? Y Sí. nos interesa y también queremos que la gente los conozca, por favor. Sí, correcto. Mira, este es un libro que yo he escrito con mucha dificultad, porque no olvidéis que yo tengo daño cerebral adquirido. O sea, yo tengo un problema que me hace retardar ciertas reacciones, me cuesta mucho trabajo. Yo además tecleo mi ordenador con un solo dedo, porque mi mano izquierda está con una hemiplegia que no me deja moverla. O sea, a mí me ha costado mucho escribir este libro, pero me ha salido solo, me ha sido dictado. Es un libro que viene con una inspiración mágica que yo traigo del otro mundo. O sea, cuando he vuelto a esta vida tenía varios objetivos. Uno de ellos era escribir este libro. Por eso yo lo considero más o menos importante. Y el libro dice: Lobo, historia, ciencia y conciencia. Hablo de la conciencia, porque el lobo ibérico, al menos en nuestro país, aunque esto ha pasado también en otros países, ha sufrido la traición del mundo científico. En España, el mundo de la zoología ha dado la espalda al lobo a cambio de algunos servicios contratados por los gobiernos autonómicos que querían matar lobos. O sea, en España hay mucho biólogo que ha conseguido salir adelante con el dinero que le han pagado los asesinos de lobos. Y eso es vergonzoso. Y el lobo por ahí se nos estaba yendo. Wow. Cuando aparece el lobo Marley en escena, es un momento en el que los lobos están muriendo en España sin parar. España además no cumplía con la normativa europea. El Convenio de Berna, que es una legislación para la defensa de la biodiversidad que nos hemos dotado en Europa, el Convenio de Berna dice que el lobo ibérico es una especie de interés comunitario, o sea, que es una especie que lo mismo le interesa a Alemania, a Portugal que a España, ¿no? Claro, es una especie de interés comunitario y eso obligaba a España a crear un plan de conservación de la especie. Nada de eso pasa. Ahí nace Lobo Marley, Luis Miguel. Es que sí, Lobo Marley lo fundo yo en el año 2012 y es en el momento en el que un lobo joven, un lobito joven que llevaba un collar emisor, llevaba un collar con una señal vía satélite que nos estaba contando la vida íntima del lobo, formaba parte de una investigación donde el Estado español había invertido mucho dinero. Ese lobo se llamaba Marley, le llamaron así los biólogos que lo marcaron, el lobo Marley. Bueno, al lobo Marley lo acribillaron a balazos dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, en España. Y yo asistí a aquello sin poderlo soportar y decidí fundar Lobo Marley. Avisé a la sociedad española y les dije: se acabó, no vamos a ver ni un lobo muerto más, esto no puede ser. Lobo vivo, lobo protegido. Ese fue el lema y esa fue la lucha. Fueron 10 años de lucha encarnizada, pero lo hemos conseguido. España da hoy un ejemplo internacional defendiendo a su biodiversidad, sin duda alguna, claro. Perfecto. Pues mira, Javier, presenta a Adela con la siguiente pregunta.
Pues ella es Adela Cubilete, es mi esposa, y es una persona que te sigue mucho y que te admira mucho. También es la persona que hizo la voz en off de la introducción. Qué bien, Adela, gracias. Da mucho gusto. No, solo decirle que en todo lo que tiene que ver en las clases de conservación, patrimonio natural, en todas las aulas de los estudiantes de turismo, pues usted es un referente, porque siempre nos hablan de usted, de todo lo que tiene que ver con la conservación del lobo y de todos los espacios naturales de España en sentido general. Entonces, gracias. la verdad que ha sido un placer de verdad tener contacto con usted. Cuando hablamos del lobo y hablamos de que es una joya tanto para España como para Portugal, podemos decir que también es una joya para todo lo que es el nivel europeo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las medidas que actualmente está tomando la Unión Europea para la conservación del lobo ibérico? Mira, la conservación del lobo ibérico es algo que dependía fundamentalmente de que el gobierno de la nación española decidiera por ley, sacar un decreto ley que prohibiera tajantemente la caza del lobo. Y esto es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha hecho y lo que hace en la actualidad. Pero ojo, no solo la caza privada, o sea, la caza deportiva de esos señores y señoras que les gusta matar animales no era lo más peligroso para el lobo. Yo he defendido siempre que la peor caza que el lobo tenía que padecer era la caza oficial, la caza con mi dinero, con el dinero de cualquier español, que es lo que llaman control poblacional. O sea, cuando decide el gobierno de Aragón o de Castilla y León o de Madrid que hay muchos lobos, venga, vamos a matar 15 o 20 lobos. Y entonces ese control poblacional ahora se ha prohibido también. O sea, la ley española ahora, si te pilla matando un lobo, vas a pasar por lo menos 3 años de cárcel. Oh, qué bueno. Y vas a tener que pagar 3 millones de euros de multa. O sea, realmente ha sido el gobierno de España el que ha tomado la decisión, pero Europa ha avalado todo eso, hasta tal punto de que muchas de esas comunidades autónomas españolas han querido tirar la ley por tierra para seguir matando lobos, pero el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha parado todo eso y ha dicho que no, que esta es una especie que debe estar protegida por ley. Incluso os voy a contar una anécdota jodida y peligrosa. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, tenía un pony. Ella tenía un pony, un caballito muy bonito. Lo vi en la noticia, sí. Claro, este pony un día apareció matado y comido, apareció en los huesos, se lo comieron. Ella decidió que habían sido los lobos, que en Alemania, por cierto, han desaparecido hace prácticamente un siglo. Y bueno, ella dice que han sido los lobos alemanes, ¿no? Habiendo como hay decenas de miles de perros asilvestrados, perros abandonados que viven en las montañas, que viven en la selva negra, en Alemania, y que perfectamente pueden matar a un caballo y comérselo. Bueno, pues Ursula von der Leyen ha decidido de manera unilateral y mezclando lo personal con lo colectivo que al lobo hay que quitarle protección. Pero nos hemos puesto inmediatamente en marcha. Yo presido la Alianza Europea por la Conservación del Lobo y la hemos aplastado con una serie de informes que dicen que no. Ante el mito, ahí va mi dato. Tú me das un mito y yo te doy 10 datos. Los datos son los que valen, porque además hay un hecho que no podemos olvidar y que es totalmente válido para cualquier país,
que ahora mismo nos esté escuchando. Y son los servicios ecosistémicos que desarrolla el lobo. O sea, el lobo, sin nosotros darnos cuenta, está trabajando por la salud de los ecosistemas. Si tuviéramos que pagar los servicios ecosistémicos que el lobo hace, no tendríamos dinero para pagarlo. España tiene un problema muy serio con su ganadería. Ganadería que está aquejada en estos momentos de una serie de zoonosis, de enfermedades contagiosas que vienen contagiadas por animales silvestres, los ciervos, los corzos, los jabalíes, cuando comen una planta, en su saliva dejan una serie de sustancias patógenas que cuando una oveja, una vaca o una cabra van ahí y lamen también en esa planta, se contaminan y enferman. Esto pasa en la ganadería española. Está habiendo decenas de miles de cabezas de ganado que están siendo sacrificadas porque llevan tuberculosis bovina, tuberculosis que puede infectar a las personas. ¿Y quién controla eso? ¿Quién es el aliado del hombre de campo español? ¿Quién es el mejor aliado? El lobo, sin duda alguna, es el lobo ibérico. Fijaos cómo es el cerebro de un lobo, hasta qué punto está especializado, que tiene unas neuronas olfativas, aparte de las neuronas que le dan esa dimensión cognitiva, como a todos nosotros las neuronas sirven para que el cerebro actúe. Pues aparte de esas neuronas, el lobo tiene unas neuronas especializadas en el olfato, simplemente. De manera que cuando un lobo va por el campo y a 200 metros se le cruza un jabalí, Sí. el lobo ya, desde esos 200 metros, ya huele la enfermedad. El lobo sabe que ese jabalí está enfermo, que ese jabalí es portador de tuberculosis. Y entonces es cuando el lobo decide atacar, porque sabe que esa presa va a ser más fácil que otra. Entonces tú dime, por favor, ¿de qué manera vamos a poder pagar un control así? ¿O qué queremos? ¿Un campo como el español, un campo que ha perdido todo sentido, toda sustancia, un campo que ya no tiene superdepredadores, como es el caso del lobo o del oso, por ejemplo? Claro. Luis Miguel. Entonces, no, yo lo que quiero es que el lobo perdure y permanezca, porque quiero los ecosistemas completos y en condiciones. De esa manera, por cierto, vamos a parar las futuras pandemias, que las pandemias como la de la COVID-19 nos han venido por falta de biodiversidad. Nos hemos quedado solos en el planeta, no tenemos compañeros de viaje y llegan los virus y los virus se centran en nuestra especie y nos atacan a nosotros. Eso se llama el efecto de dilución. Fundamental que la biodiversidad nos arrope, fundamental que la gente viva en entornos donde la vegetación y la fauna sean esplendorosos. O sea que la defensa de la naturaleza no es el capricho de 4 ecologistas locos, no, es mucho más que eso. Yo solo quería hacer una puntualización muy pequeña. En base a lo que has dicho, yo solamente quería que me confirmaras que la consideración de que el lobo es un depredador problemático para el ganado, podemos decir que es un mito, ¿sí o no? Sí, es un mito por esto mismo que te estoy diciendo. Si el lobo está cumpliendo una función de control de enfermedades que afectan a la ganadería, ya solamente por eso es un aliado de la ganadería. Y no solo eso, te diré que no son verdad ni mucho menos los datos que los enemigos del lobo aportan. El lobo está comiendo todo el día ganado, todo el día ovejas, cabras. No, y te voy a explicar por qué. O sea, el lobo necesita
activar esa parte social que os he comentado antes. ¿Y cómo lo activa eso? O sea, ¿cómo el lobo se hace lobo? Cazando presas silvestres, presas dificultosas. O sea, el lobo necesita correr detrás de un ciervo cuesta abajo en un precipicio con la posibilidad de caerse y matarse. El lobo necesita eso para activar sus códigos jerárquicos, por ejemplo. El lobo necesita sudar la presa, varios lobos juntos detrás de un ciervo. Cuando han cazado al ciervo, hay que empezar a comérselo. ¿Quién empieza primero? Y ahí surgen una serie de códigos de lenguajes jerárquicos donde el macho alfa, que sería el primero que debería comer, va a empezar a dar paso a otros, a un viejecito, un anciano que está jodido o a un jovencito, y el lobo alfa debe dar paso a esos lobos. Por eso es mentira que el lobo solo coma ovejas, porque si el lobo solo comiera ovejas no sería lobo, sería perro. El lobo sería un perro, no sería un lobo, claro. Yo tengo una pregunta. Y entonces, ¿cómo hacen ustedes como organización para mantener, digamos, la paz entre los ganaderos y los lobos, para evitar la caza? Pues mira, ¿Cuáles son los medios de concientización? Mira, Adela, me has pillado en un momento en el que yo he perdido la inocencia totalmente. O sea, la idea de Rousseau del buen salvaje, el hombre es bueno por naturaleza, yo ya la superé hace muchos años. En el campo español hay mucho egoísmo indocumentado, muchísimo. Entonces, para mí la palabra de un ganadero tiene el valor que le otorga el momento, pero no tiene un valor paradigmático, no. Lo que te voy a decir seguramente va a resultar un poco duro, pero realmente lo que hay que hacer es meter en vereda a ciertas personas a través de la ley. ¿Sabes cuándo la ganadería española ha empezado a respetar al lobo? Cuando la ley ha acompañado al lobo. Cuando te dicen que si cazas un lobo vas a ir a la cárcel. En ese mismo momento es cuando la persona de campo, porque te voy a decir una cosa, un ganadero no es alguien que haya llegado con un ovni a un paisaje. No, no ha sido un ovni el que ha bajado y le ha dejado allí con sus ovejas y se ha ido y ya está. No, la ganadería forma parte del paisaje, es ecosistema también. La ganadería tiene que contar con los recursos que hay en la propia naturaleza, que unas veces te van a beneficiar y otras veces te van a perjudicar de manera puntual. Pero claro, ¿qué hacemos con el Nilo cuando se desborda? ¿Borramos del mapa el Nilo? Venga. El Orinoco también, venga, sí, porque en los llanos venezolanos se desmadra el Orinoco e inunda 100 pueblos y muere gente y muere ganado. Entonces, ¿qué hacemos con el río? Asumirlo, no borrarlo. Asumimos al río. Mira, el gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, dice una cosa muy interesante con respecto al lobo ruso. El lobo ruso, cuando ataca al ganado, los ganaderos rusos claman al cielo, salen con sus escopetas a intentar matar lobos, defendiendo lo privado a costa del patrimonio natural de todos los rusos. Y el gobierno dice, el lobo, como el invierno en enero, no es cuestionable, no es un tema de debate. O sea, que en enero nieve y haya hielo y haya mucho frío, no se puede cuestionar. Bueno, pues que donde haya lobos, el lobo reine, sea y esté, no es cuestionable. No se puede manejar ese debate. Ese debate es inexistente en Rusia. Esos debates se dan, por ejemplo, en la Europa sobrealimentada,
en la Europa nueva, rica, lo hemos visto en Holanda, lo estamos viendo en Suecia, lo estamos viendo en Francia, en Italia, donde han vuelto de nuevo a quitarle protección al lobo y están matando lobos de nuevo, porque hay unos ganaderos que llevan unos tractores de 60.000 euros cada uno y unos todoterreno 4x4 Mercedes que valen un dineral. Bueno, esos ganaderos se quejan de todo. Cuidado, el lobo forma parte del paisaje y ustedes no pueden poner en peligro el patrimonio natural de los ciudadanos. La Unión Europea se caracteriza por pocas cosas, pero una de las cosas que dan sentido a una comunidad viviente es su naturaleza. Claro, su naturaleza. Estoy absolutamente convencido de que en República Dominicana, tierra para la que mando todo mi cariño desde aquí, estoy convencido que alguna especie de su fauna marina, de esas playas, de ese mar tan maravilloso, seguramente que alguna especie de tortuga marina, algún pescado, algún pez, está haciendo de estandarte. Es un el pez estandarte. cotorra. Sí. Claro, el pez cotorra, por ejemplo, es un estandarte para esa tierra. Bueno, pues indudablemente la naturaleza hay que tratarla desde este punto de vista. Claro. Y espero no haberme alargado en la contestación. No, pero para. Iba por ahí, sobre todo. No, para nada. De hecho, vamos a despedir a Adela. Te despido. Gracias por la oportunidad. Gracias por las preguntas. Gracias, y bueno, sí. Y entonces, bueno, gracias, Adela. Gracias. Y entonces, ahora nosotros tengo dos preguntas que hacerte y le daré paso a mi compañero Juanito, que ya te diré quién él es ahora. Pero hay dos preguntas que me han hecho, que te las voy a leer. Primero, hay algo muy bonito que dijeron antes, que no te lo comenté. El señor Pep Cumplido Vila dice: Don Luis Miguel, siempre he visto en tu ser una extensión del extremismo. Doctor Félix, muchas gracias por tu labor, el hombre y la tierra. Qué bien. Y bueno, Qué aquí hay dos preguntas que te hago y luego le doy paso a Juan. Dice, por ejemplo, Jordi Céspedes. Sí, aquí tenemos a Jordi Céspedes como nombre catalán, no sé quién será, pero bueno, comenta que él está ahora mismo en Taiwán, de Taiwán está conectado Jordi Céspedes. Bueno, dice, los lobos cuando pierden a su pareja, ¿se aparean de nuevo con otra o ya no vuelven a aparearse? Esa es una pregunta. Y la otra que te dejo para que te respondas es Tío Diego, desde República Dominicana, dice: y si fuera a definir al lobo con una sola palabra, ¿cuál sería? Así que bueno, te dejo las dos y luego te presento a Juanito. Adelante. Vale. Vamos a ver, mira, voy por partes. La palabra resiliente. El lobo es mucho más que resistente, es resiliente. Es un animal que nos ha demostrado aguanta y aguanta lo que le eches, con la idea de futuro siempre. Siempre el lobo va a favor de la vida, siempre se proyecta hacia el futuro, por tanto resiliente. La otra pregunta era con respecto a la pareja del lobo. Vamos a ver. Debéis saber que las manadas de lobos están dirigidas por un macho alfa y por una hembra alfa. Son los dos únicos que tienen derecho a tener relaciones sexuales con una idea reproductiva. Ninguno otro más del grupo va a poder tener relaciones sexuales tan siquiera, ¿no? De hecho, lo que hacen los lobos en un momento determinado es masturbarse en un proceso de desahogo sexual cuando no pueden tener relaciones porque el macho alfa y la hembra alfa la están teniendo. Pero esta unión de macho alfa y hembra alfa es una unión de por vida, para siempre, en el caso de los lobos. Para siempre, pero claro, a veces muere el macho o muere la hembra, indudablemente. Y es verdad que puede haber un nuevo intento de emparejarse con otro ejemplar fuera de ese grupo familiar, obviamente.
ejemplar que aparezca unos años después. Puede ser, sin duda. Pero no olvidéis, en el caso de la pérdida de un ejemplar de la manada, ya no solamente tu pareja, uno de los 6, 7, 8 ejemplares que formen una manada, cuando desaparece, se genera un velo de tristeza en ese grupo enorme. Wow. Y esto lo sabemos por los aullidos. Los aullidos del lobo, una vez que uno de los compañeros ha caído, son algo sobrecogedor. Wow. Son algo que la mente humana que llega a escuchar aquello no va a olvidar jamás. Es un auténtico lamento de tristeza. Esto hace que el lobo sea un animal también especial, porque es un animal que proyecta lo tangible y lo intangible a la vez. O sea, es un animal que es capaz de darle forma a la tristeza, a la melancolía. Cuando un lobo aúlla, está marcando un territorio de principio a fin. Está marcando el territorio de sus ancestros, de sus antepasados. Por eso el lobo es un animal muy admirado en diferentes etnias, indígenas, norteamericanos o siberianos o de Rumanía o sin duda de España, han considerado al lobo un animal especial por esa lealtad que tiene a su propia historia. Los paisajes tienen memoria a través de la mente del lobo. Es el lobo el que le aporta memoria al paisaje. Por eso hoy que hemos protegido al lobo ibérico en España, el lobo está volviendo a los territorios en los que siempre reinó. Y la gente de campo se pone nerviosa y dice, hay más lobos que nunca. Ha vuelto el lobo a tal zona de Salamanca donde desapareció hace 50 años. Claro, los lobos están volviendo allí porque ese es el mandato atávico que tienen. Yeah. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Volver a reconquistar el territorio de sus Perdido. mayores. Claro, claro. Y claro, eso es algo tan precioso que a mí me cuesta mucho trabajo dejarlo escapar. La muerte de un solo lobo es una oportunidad perdida que yo no voy a admitir. No lo voy a admitir, no. Yo voy a luchar para que eso no sea así. De hecho, sí, o sea los alcances que se ha tenido ha sido importante. De hecho, por ahí va Juan, que te presento ahora quién es. Mira, Juan es un seguidor de mi canal que realmente cuando vio que prácticamente te conozco, Juan, o sea que encantado de conocerte, de entrar. Y bueno, Juan vio la publicación, me escribió, me dijo, mira, no nos conocemos, pero quisiera que tú me permitas hacer una pregunta a don Luis Miguel, porque es una eminencia y aparte su hermano es fanático del lobo. Así que le dije, claro que sí, Juan, ¿por qué no? Hombre, claro. Así que Juan, bienvenido, gracias por la oportunidad, gracias por seguir. Todo lo que tengan el video, por favor, denle a like, suscríbanse y compartan. Y bueno, adelante, Juan, te presento a Luis Miguel, gracias por la oportunidad. Adelante, Juan. Hola, primero, Juan. Muy buenas noches. Lo primero ¿Qué es... tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy bien. Viéndote tus explicaciones, me has contestado todo lo que quería. No se oye. No os oigo. No. Pero yo te oigo a ti, sí. Sí, pero no, Javi, ahora mismo ¿Ahora sí? ya no os oía. Ahora sí me oís, ¿me oyes? Dime, yo perdón. te oigo. Sí. Vale. Digo que primero darte las gracias por todas las explicaciones, felicitarte por tu labor. Impresionante. Vale, Juan, no te oigo, por favor. Ay, mi madre. Déjame ver, porque yo a ti sí te oigo. Javi, ¿tú oyes a Juan? Sí. Sí, yo te oigo. Y a mí, ¿tú me oyes? Sí, Luis? sí, Jordi, sí. Yo os oigo a todos. Sí. Nada, simplemente Jordi le transmites mi... Lo que no os veo, o sea, se ha perdido la imagen, pero bueno. Pero escucharnos sí nos escucha. Sí, te oigo perfectamente, pero a Juan no le oigo, ¿eh? Pues okay, Jordi, simplemente felicítalo de mi parte por su labor, pero no de ahora, de toda la vida de él, y que es una evidencia en el tema del lobo, bueno, de todo lo que es la naturaleza. Que ya ha contestado todo lo que tenía que preguntar, porque ya lo ha contestado él.
Y decir nada, que el lobo, lo he leído por ahí, ya te digo, todos son muchos mitos y lo que suelen leer, en Alaska mismo tuvieron un problema cuando extinguieron al lobo, mataron a todos los lobos, se quedaron sin lobos y tuvieron el problema de los herbívoros, que crecieron tanto que luego no podían ni cruzar. Había tantos que no tenían ni vegetación, se quedaron sin vegetación y tuvieron que introducir al lobo. Sí. En Alaska tuvieron grandes problemas por extinguirlo. Y bueno, nada más, simplemente era por si era verdad o no, o simplemente lo he leído y era mentira. Pues no te preocupes, bueno. yo se lo comento a él ahora, entonces. Perfecto, eso lo digo. Pues Juan, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte, Juan. Gracias por seguirme y espero verte siempre en mi canal. Felicidades por esta entrevista, bueno, por todas, pero que esto es un puntazo, vaya. Es una eminencia, una eminencia. Ahora te he empezado a escuchar, ahora. Pues ahora, cuando he dicho que eres una eminencia, ¿eh? Muchísimas felicidades. Y os veo, además, ahora sí os estoy viendo. Sí. Muchísimas felicidades por tu trayectoria. Nada, yo te voy siguiendo lo que voy leyendo, pero no tenía el placer de... Gracias. Y de verdad que es de admirar, es de admirar. No sabes la felicidad que me produce este espectáculo tan bonito, ver a tantas personas bonitas que estáis además no interesados por mí, sino por el lobo, ¿no? Por la naturaleza, en definitiva, ¿no? Hombre, es muy nuestro. Es muy nuestro, el lobo es... Hombre, claro, indudablemente. A mí me contaba, mi padre era de un pueblo de Almería, Serón de Almería, y trabajaba en las minas. ¿Sí? Y él me contaba que cuando iba a la mina de noche, llevaba un burro con una mata arrastrando para que el lobo no se acercara. Sí, nunca le atacó el lobo, pero había lobos y ahora ya no hay, por allí ya no hay nada. Claro, claro. Él me contaba la historia de los lobos de allí, pero bueno, siempre me decía lo mismo, mataban al débil. Sí, claro. Es decir, que no, siempre ha sido cosas buenas de los. Lo que pasa es que, claro, el humano lo acaba con todo, el humano acaba con todo. Sí, ya sabes. Mira, de hecho, esta misma semana, fijaos cómo están las espadas en todo lo alto con el tema del lobo, que los enemigos del lobo lanzan bulos, no solamente en materia política y tal. El bulo empezó con el lobo y continúa con el lobo. Esta semana se ha publicado un vídeo en las redes sociales de un lobo por un camino y dicen que 2 peregrinos del Camino de Santiago se han topado en un momento espeluznante con un lobo ibérico que les iba a atacar. Yo he visto esas imágenes, se trata de un cachorro, es un lobo de 1 año y medio, un lobato, que como sabéis los lobos, igual que un perro joven, son curiosos, son juguetones, pues este lobo exactamente igual. Entonces, estas personas, en vez de disfrutar de la maravilla que es ver a un lobo en mitad del campo con esa facilidad, pues se ponen a contar películas que lo único que hacen es envenenar el ambiente. Y sinceramente tengo la imagen y la voy a poner, pero antes de eso me dice el señor Jorge Martínez, no sé quién será, pero bueno, Jorge, gracias por tu apoyo en todo este live, Jorge, muchas gracias por siempre apoyar. Jorge siempre le da like a todo, gracias. Bueno, Jorge dice que ahora que te escucha, que comente lo de Alaska, a ver qué opina Luis Miguel de lo que pasó en Alaska, lo que tú estabas comentando, ahora que él te puede escuchar, Juanito. Adelante. Gracias, Jorge, por apoyarnos. Vale, de lo que pasó en Alaska sobre lo que he contado yo del exceso de Bering o la muerte de Félix. Que bueno, yo he leído, no sé dónde, y ya le digo que no sé si es cierto o no deja de ser cierto, que extinguieron al lobo, es decir, llegaron a acabar con él. Claro. Y entonces tuvieron el serio problema de que habían tanto herbívoro enfermos, tuvieron tantas enfermedades con el herbívoro y tanta vegetación y que se quedaron sin vegetación. Claro. Que tuvieron que introducir al lobo porque eliminaron pues el nivel de ecosistema, lo eliminaron. Esta historia es muy interesante. Mira, fundamentalmente esto donde se ha estudiado a fondo
ha sido en Yellowstone, ese lugar Sí, que señor. todos Sí. conocéis, que es maravilloso, pero donde el lobo había sido exterminado totalmente. Entonces se volvieron a reintroducir lobos en ese parque nacional y los lobos llegaron a cambiar el curso de los ríos. Sí, señor. Sí, ¿Cómo señor. fue? ¿Cómo fue? Pues muy sencillo. Hay una cosa que se estudia en ecología hoy y que no se estudiaba hace años, que es el factor miedo. El factor miedo es ese factor que analiza el tiempo que se tira ramoneando de rama en rama un ciervo cuando no tiene depredadores. O sea, cuando un ungulado silvestre, un ciervo, sabe que nadie se lo va a comer, ese ciervo pasa el doble de tiempo comiendo en un lugar. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Eso hace que determinada vegetación sufra un estrés porque el ungulado está comiendo sin parar. Y eso es lo que los lobos resolvieron, porque cuando los lobos volvieron al lugar, empezaron a cazar a esos ciervos mientras comían, y ya al día siguiente el ciervo, en vez de tirarse 10 minutos con las ramas de un sauce o de un abedul, pues ya se tiraron solo 3 minutos, y luego solo 2, y luego 1, y luego enseguida. ¿Qué pasó de esta manera? Pues que evidentemente la vegetación sufrió un momento álgido, las crecidas de los ríos fueron paradas en seco por esa vegetación. Cuando no había lobos, los ríos crecían y arrasaban con todo. Cuando el lobo está, hay más vegetación. O sea, el nivel de control de un lobo es fundamental. El lobo es una especie clave, así se le llama en ecología. Especie clave significa exactamente igual que en un arco en la arquitectura medieval. Ya sabéis que los arcos de una iglesia tienen en el centro una piedra, que es la piedra a la que se llama la piedra clave, la clave. Si tú quitas esa piedra, el arco entero se cae, se viene abajo y se derrumba la iglesia en cuanto quites la clave. Bueno, pues la especie clave, Canis lupus, es evidente, es eficaz en este aspecto, es única. Es un superdepredador apical, que quiere decir que está en el vértice de la pirámide ecológica, está ahí arriba. Como el hombre, en definitiva, como nosotros. Lo que pasa es que nuestras intenciones son bastante más egoístas que la del lobo. El lobo no es tan egoísta. En nuestro caso, el antropoceno en el que vivimos, parece que el mundo entero gira en torno a nuestro ombligo. Y eso ya sabemos que no es verdad. O sea que ciertamente, bueno, en Alaska nunca llegó a desaparecer el lobo, pero ha estado a punto. De hecho, en diferentes estados de Estados Unidos el lobo ha sido perseguido. Últimamente, la población de Colorado ha votado a favor de que el lobo vuelva a Colorado. Entonces, están planteándose cómo devolver el lobo a esos territorios. Lo que quiere decir que el lobo es una pieza del puzzle insustituible. No se puede sustituir con nada. No hay ningún otro depredador que cumpla las funciones del lobo. No. Pero bueno, ya veis el efecto miedo. Qué cosa, qué interesante. Wow. Porque hay detalles. La ecología es la ciencia de los detalles, de los pequeños detalles. Y cuando el Homo sapiens, convencido de que es un semidios, entra como un elefante en una cacharrería a cualquier paisaje y destroza todo, luego no hay solución. Cuesta mucho trabajo resolver. Sí. Bueno, pues Juanito, aquí despedimos, te despido Juanito, gracias por la oportunidad, gracias Muchas por seguirnos. felicidades.
Muchas Gracias. felicidades a todos. Somos gran seguidores. Mi hermano te conoce mucho. Él te sigue. Dale un abrazo. Y te está viendo en este momento. Dale y cuando un me lo abrazo. dice esta tarde, dice: pues no me lo pierdo. Bien. Muchas felicidades por toda tu labor, por toda tu trayectoria. Gracias, querido. Gracias de verdad. Juanito, un saludo para todos. Juanito, antes de pedirte, Juanito, te digo que te comenta, que aunque prácticamente te acabamos de conocer ahora, pero te comenta Adela, la esposa de Javier, que le caes muy bien, que te ve que eres muy simpático. Sí, debe ser. Ya seguiremos tú y yo. Gracias, Igualmente. Juanito. Un Gracias, placer. Juanito. Un placer. Adiós, Juan. Hasta Adiós. luego. Gracias. Okay. Bueno, Javi, sigue tú ahora con la parte final. Déjame, ya llegamos al final de la entrevista, para que no queremos que se haga muy larga, aunque tenemos preguntas de casi el mundo entero, no exagero, pero de muchos países, porque no nos va a dar mucho el tiempo. En lo que Javier cierra ahora, porque te tenemos una pregunta final, quiero antes que nada dar las gracias a todos los que se han ido, los que se han conectado, como Juan, Adela, mi tía de República Dominicana, Jorge, no sé de qué país es, pero bueno, Jorge, muchas gracias por apoyarnos. Ana Vilar de Galicia, mi esposa, que es mi loba y mi hembra alfa, princesa, te amo. Y bueno, mi mamá, mami, gracias por lo que has hecho por mí y este amor hacia la naturaleza, mami, te amo. Aneudis también, gracias desde Michigan, Estados Unidos. Bueno, Vera Abreu también, no sé quién es, pero gracias, Vera, no sé de qué parte eres, pero gracias, Vera. Tío Diego, muchas gracias también. Miguel, desde Chile. Miguel nos está transmitiendo desde Chile. Así que, bueno, y por supuesto, el cumplido que te han dicho a ti, Pep Cumplido Vila, que se parece mucho a Don Félix. Bueno, Javi, sigue tú en lo que yo busco y a Tío Diego, perdón, Tío Diego también, muchas gracias. Y a Fior. Adelante, Javi. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Y Yoli, un beso grande. Adelante, Javier, en lo que yo busco el video. Yoli está buscando un video que queríamos ponerte antes de hacerte una última pregunta. Yoli, ¿el video lo tienes listo ya o te falta un poquito? Sí, espérate. Mira, Tony Pagán, bueno, Tony, gracias por seguirnos. Desconozco quién será, pero gracias a Tony. Tony está desde Alaska. Desde Alaska, Tony, ya te veo, ya te leo. Wow. Qué maravilla. Qué bien. Sueño con viajar a Alaska, Tony, como te puedes imaginar. Wow, Tony. Alguna vez en la vida, sí. Wow, qué bien, Tony, muchas gracias. Gracias por el apoyo, Tony. Sí, tengo el video aquí, voy a ponerlo y porque es una forma muy bonita de terminar con la última pregunta, así que voy allá. El lobo, sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes, no tiene más remedio que robar la carne al hombre. Y el hombre defiende su carne. ¿Cuándo terminará la guerra entre el hombre y el lobo? Bueno, tremenda pregunta. Déjame decir que no mencioné también a Gina, mi hermana de Miami. Gina, te amo. Bueno, Javier, sigue tú con esa pregunta final que hacemos ahí. ¿Cuándo terminará la guerra entre el lobo y el hombre? Pues yo te prometo que estoy haciendo todo lo posible por lo menos establecer una tregua de largo recorrido. Porque las treguas permiten pensar, esperemos que ayuden a comprender y aprender. El tiempo, como os he dicho antes, es para mí lo más importante, conseguir tiempo para el lobo. Pero yo no sé si la guerra, por desgracia, está en la mente de las personas. Si es que realmente es una guerra ficticia, porque los números hablan. Mira, en España hoy tenemos 300 manadas de lobo ibérico. Wow, pues a una media de 5 ejemplares por manada. Eso es lo que tenemos. No tenemos más de 2.500 lobos en toda España. O sea que comprenderás que 2.500 lobos no pueden generar ninguna guerra. No la generan, de hecho.
sí la genera la política interesada que necesita tener argumentos para seguir tirando del chicle. Pero en fin, lo que te quiero decir es que nos hace falta mirarnos hacia adentro y limpiarnos, porque las impurezas que tenemos alargan los procesos. Es una pena y una tristeza. Qué pena, qué pena, tristeza. Bueno, pero aquí no hay ya más nada que hablar. Mire, don Miguel, don Luis, dice Tony Pagan, que vive en Alaska, dice, cuando dice que vaya a Alaska, que ahí tiene muchos animales que ver. Bueno, pues, Tony, nunca te había visto en mi canal, pero si bien puedes de luego pasar tus contactos, Tony, pues te aseguro que organizamos un viaje y seguro que estamos todos locos por ir a ver. Hombre, por ir a Alaska. favor. Querido Tony, gracias. Gracias. Un saludo a esa tierra. Por cierto, lugar en el que falleció mi maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Su avioneta cayó en Nome, en una pequeña población que se llama Nome, que Tony sin duda conocerá. Ahí en Alaska es donde murió Félix Rodríguez de la Fuente. Y yo estoy con muchas ganas de poder viajar allí. Me gustaría muchísimo. Oye, pues sí, seguro que Tony debe conocer en dónde fue ese accidente. O sea que Tony, de verdad te pido, si me puedes dejar tu contacto y tus datos, pues me encantaría poder preparar algo. Así que nada, don Luis Miguel, le doy las gracias y sobre todo quiero serle muy honesto, doy las gracias por la humildad que tiene. Una persona de su calibre debe tener 70,000 contactos y que usted haya aceptado una invitación de 2 dominicanos en un canal que es de senderismo, pues realmente... es algo que valoro mucho. De verdad, le doy muchas gracias por esa humildad y ser tan humano. Tony, gracias, porque puedo decir exactamente lo mismo sobre ti. El poquito tiempo que hace que nos conocemos, me entraste muy directamente, no hubo recovecos, no fuiste directo a mi corazón y me dijiste, Luis Miguel, te necesito para una tarde y aquí estamos. O sea, tú eres una persona preciosa, eres una persona alegre, positiva y proactiva. Y eso se valora mucho. Qué bonito. No, de verdad, te lo digo de corazón. Muchas gracias, Javier, gracias por todo, Javi. Le prometo, don Luis, sabes que yo voy bastante por mi trabajo a Madrid. Le prometo que en mi próximo viaje a Madrid le voy a avisar y iré con mi esposa y con mis 2 hijas. Hombre, te lo pido, por favor. No dudes en ponerte en contacto conmigo. Yo tengo una frase siempre y es que cuando unas personas se conocen, se cruzan en los caminos de la vida, al día siguiente hay que preguntarse, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta cosa tan bonita que ha surgido, con una amistad? ¿Qué hacemos ahora con esto tan grande y tan bonito, ¿no? Pues hay que disfrutarlo. Qué bueno, qué bueno. Gracias de corazón. Gracias. Salúdame a todas las personas de esas geografías tan afectivas para mí, tan bonitas para mí. Gracias a todos. Cómo no, digo, chicos, quédense conmigo, Javier y Luis. A todos los que están aquí viéndonos, muchísimas gracias. Y ya saben, es gratis. Den a like, se suscriben y comparten. O como yo digo, si te ha gustado este video, le vas a dar a like, vas a suscribir y